Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ustedes están estudiando acerca de la misericordia. ¿Qué tema, no? Cuando hablamos de misericordia tenemos que pensar en muchas cosas. Tenemos que pensar en un Dios que es misericordioso, tenemos que pensar en unas criaturas que somos miserables. Pero qué lindo cuando ahora podemos acercarnos una vez más a la palabra de Dios para hablar más acerca de la misericordia, pero pensar en cómo Dios quiere que seamos canales de misericordia. Mis anteojos son para ver de lejos. Me incomodan bastante y por eso me los quito. Porque siempre puedo leer de cerca, pero hoy con la oscuridad no sé qué va a pasar, bueno. Tenemos la bendición nosotros de poder ser canales de misericordia en la vida de otros. Un canal es un instrumento. Es un instrumento por el medio del cual se transporta algo, ¿cierto? Pero hay alguien que está enviando y hay alguien que está recibiendo. Yo aprendí en la escuela, aprendí que la comunicación tiene algunos elementos, ¿no? Elementos de la comunicación, pero básicamente los elementos de la comunicación son un emisor, un canal y un receptor. O sea, alguien envía un mensaje, alguien lo recibe, pero entre el mensajero, entre el que envía, el emisor y el receptor, ¿qué hay? Hay un canal. Y hoy vamos a hablar cómo nosotros podemos ser canales, esos canales de la misericordia de Dios. Lo que transportamos es misericordia, pero misericordia que es emitida, que es enviada ¿por quién? Por Dios. Y que los receptores son otros. Tenemos el emisor, tenemos el canal, están otros, ¿cierto? Ahora yo parto pensando, y yo quiero que pensemos en esto, o sea, les parto diciéndoles 4 premisas. Aquí, yo sé no sé si tienen los bosquejos ahí, ¿no los tienen? Pero pensando en esto de ser canales de un emisor, un canal y un receptor, por favor, tengámoslo ahí en el gráfico, ahí, imagínenselo ustedes. Y la primera premisa o la primera afirmación que yo quiero hacer es la siguiente. Escuchen. Dios espera que todo aquel que ha sido receptor de su misericordia sea canal de misericordia hacia otros. Otra vez. Eso iba a salir allá, pero como no salió. A propósito, no salió, pero estaba hablando con Gabriel Cipriani y es verdad lo que me estaba diciendo, ¿no? Estamos hablando, no hay luz. Pero ¿acaso en la época del Señor había luz? En la época de los discípulos había luz. No había instrumentos, no había imprenta, no había Biblias para cada ejemplar de la Biblia, para cada uno. Pero la palabra de Dios se predicaba. ¿Y cómo se predicaba, no? Y cómo las iglesias crecían. Entonces vamos para adelante. No nos para ninguna empresa de energía eléctrica, nos va a parar hoy. Dios espera que todo aquel que ha sido receptor de su misericordia se convierta en un canal de esa misma misericordia. O sea, emisor, canal, receptor. Todos nosotros hemos sido receptores de la misericordia de Dios. Hemos recibido la misericordia de Dios, porque Dios es tan bueno que Él da su misericordia a buenos y a malos. Porque misericordia, como no consiste en algo que se merece, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces todos los seres humanos, toda la creación ha recibido la misericordia de Dios. Pero nosotros hemos recibido la misericordia de Dios de una manera palpable, evidente en nuestras vidas, ¿o no? Podríamos gastarnos siglos hablando de la forma como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Hemos recibido la misericordia de Dios en nuestra salvación, en la provisión, en el cuidado, en el amor, en el perdón de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido perdonados? ¿Cuántas cosas hemos recibido sin merecerlo? Eso es misericordia de Dios. Ahora Dios quiere que nosotros, que hemos sido receptores de su misericordia, nos convirtamos en canales de esa misericordia. ¿Sí o no? Sí, es así. Pero también, y aquí viene la segunda verdad o la segunda premisa, la segunda afirmación que quiero hacer es: todo canal de la misericordia de Dios, primero ha sido receptor. O sea, si yo
soy canal de la misericordia de Dios es porque primero fui receptor de esa misericordia. No hay un canal de la misericordia de Dios, no hay una persona que sea canal de la misericordia de Dios que primero no haya recibido la misericordia de Dios, que no haya sido un receptor. O sea que eso de ser canales de la misericordia de Dios también es misericordia de Dios, también es un privilegio que Dios nos da. No es algo que nos convierte en gente, ¡guau! Mira lo que sos, un canal de la misericordia de Dios, qué orgulloso que nos podemos sentir de eso. No, somos canales porque estamos en una condición miserable y recibimos de Dios su compasión, su favor. Entonces eso nos convierte a nosotros, o nos da a nosotros ese privilegio, y un privilegio no merecido, obviamente. Un privilegio del cual nosotros no podemos jactarnos jamás. Jamás alguien que ha dado a otro, ¿sí?, que ha sido canal de esa misericordia, puede decir, mira lo bueno que soy, mira cómo perdoné, mira cómo ofrendé, mira cómo me porté con esta persona. No, porque somos canales porque antes fuimos, ¿qué?, receptores de la misericordia de Dios. Más, todo el que ha sido receptor y se convierte en canal, está en condiciones de recibir más misericordia de Dios para poder seguir siendo canal para otros. O sea, no es que una vez recibí misericordia, me convertí en canal y nunca más. No, el hecho de ser canal me pone en una condición en la que puedo ser todavía, recibir más de parte de Dios, más misericordia. Y es un principio bíblico, porque aquel que tiene misericordia también es tratado con misericordia, ¿no? En cambio, aquel que hace juicio sin misericordia también es tratado de una manera distinta, con más severidad. Muy bien. Y la cuarta afirmación que quiero dar esta mañana. Esta es triste. No todo receptor, no toda persona que recibe la misericordia de Dios se convierte en canal de misericordia. No todos los receptores de la misericordia de Dios, no todas las personas que están en una condición miserable han sido alcanzados por la misericordia de Dios, no todos se convierten en canales de misericordia, no todos. Y aquí vamos a ir a la palabra de Dios. Si alcanzan a mirar, vayan por favor conmigo al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 18, y allí encontramos una parábola que contó el Señor Jesucristo. Vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículos 23 en adelante, hasta el final del capítulo. Mateo 18, 23. Cuenta allí el Señor la parábola de los dos deudores. Los dos deudores. Cuando pensamos en los deudores, pensamos en nosotros. Nosotros tenemos una tremenda deuda con Dios. Ese es nuestro estado, nuestro miserable estado. Una tremenda deuda que jamás podremos pagar. Somos como estos dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es una cifra enorme. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Mirá lo enorme que era la deuda. Tenía que ser despojado de todo lo que tenía, inclusive de su familia. Entonces aquel siervo, aquel deudor postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ¿qué dice? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, le perdonó, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, el equivalente a 100 días de trabajo.
y así haciendo de él, agarrándole, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que ya habíamos leído antes, ¿no? Mas él no quiso y se fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede cuando alguien no muestra misericordia? Sucede lo contrario a cuando alguien muestra misericordia. Cuando alguien muestra misericordia, eso produce gozo. Pero cuando alguien no muestra misericordia, ¿qué pasó aquí? Dice que sus consiervos se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, no porque lo merecieras, sino porque me rogaste. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Vamos a orar. Padre querido, nosotros hemos sido receptores de tu misericordia. Y tú esperas que seamos canales de esa misericordia. Perdónanos por todas las veces que nos falta tener misericordia con otras personas. Y no somos los canales que debemos ser. Gracias por tu palabra y pedimos tu bendición en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Versículo clave. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Definitivamente que sí. 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 Dios espera que todos los que hemos sido receptores de su misericordia nos convertamos en canales de misericordia hacia otros, hacia otros. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, escuchen, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, el Señor aquí cambia el problema económico y lo pone en términos de problemas de relación unos con otros. Y va hablando, gracias por la linterna, se le acabó la batería. Y va hablando de cómo la misericordia es necesaria en todos los ámbitos de nuestra vida. En todos los ámbitos de nuestra vida. Porque nosotros hemos recibido misericordia en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué una persona que ha sido... qué grande, gracias Pablo. ¿Por qué una persona que ha sido receptora de la misericordia de Dios, que debería ser canal de la misericordia de Dios, por qué no lo es? Porque muchas veces a usted y a mí nos cuesta perdonar, nos cuesta mostrar clemencia, nos cuesta ser compasivos con personas. ¿Por qué? ¿Por qué si hemos recibido la misericordia de Dios? ¿Por qué si muchas veces hemos llegado allí rogando, clamando, llorando al Señor por su perdón, porque tenga misericordia? Hemos experimentado el gozo del perdón de Dios, hemos experimentado la misericordia de Dios. ¿Por qué a veces nos olvidamos con facilidad de que fuimos receptores y que ahora debemos ser canales de misericordia? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que necesitamos una visión correcta de por lo menos dos aspectos. El primero, del carácter de Dios. El carácter de Dios. ¿Recibieron el bosquejo? ¿No? Bueno. Ok, muy bien. Entonces necesitamos... Me tranquiliza más eso, Nacho, que no tengan el bosquejo. Necesitamos una visión correcta de lo que es el carácter de Dios en primer lugar. ¿Cómo es Dios? Uno de sus atributos es que Dios es que misericordioso. Es misericordioso. Ahora, la misericordia de Dios tiene que ser muy bien entendida por nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a su misericordia? ¿Sabes que hay gente que no tiene claro cómo es la misericordia de Dios?
¿Sabe por qué? O sea, me pongo a pensar en ¿viste los amigos de Job? ¿Viste la forma como ellos hablaban de la misericordia de Dios? ¿Sabes cómo hablaban los amigos de Job de la misericordia de Dios? No hablaban. No hablaban. Un libro como Job, donde encontramos a un hombre en un estado miserable, solamente menciona la misericordia, en 42 capítulos solamente la menciona 3 veces. Porque llegaron amigos de Job a hablar con él acerca de lo que le estaba pasando, y ninguno de los 3 primeros, ni Zofar, ni Bildad, ni Elifaz, ninguno de los 3 habló de la misericordia de Dios. Nos falta tener una clara visión en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a la misericordia de Dios. Es como si, o sea, esa falta de comprensión, esa visión inapropiada de la misericordia de Dios, es como si nunca hubiéramos recibido la misericordia de Dios. No entendemos bien la misericordia de Dios. Hermanos, queridos, nuestro Dios es misericordioso. Y la Biblia dice, escúcheme bien, en primer lugar, en Miqueas 7:18, fíjense lo que dice Miqueas 7:18. ¿Qué hace? O sea, ¿cómo es la misericordia de Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú? Si quieren, lo van buscando, pero yo lo voy leyendo para ganar el tiempo. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en misericordia. El carácter de Dios, el carácter misericordioso de Dios. La Biblia dice que a Dios le encanta tener misericordia, que encuentra deleite, placer, gozo en la misericordia, en olvidar el pecado, en pasar por alto aquello por lo cual nosotros merecemos ser juzgados. Jamás la misericordia de Dios riñe con la justicia de Dios, jamás. Pero Dios es un Dios que se complace en perdonar. Para poder perdonar, Él tuvo que satisfacer su justicia, ¿no? ¿Y cómo hizo Dios para no ir en contra de su justicia y para poder tener misericordia? ¿Qué hizo Dios? Bueno, Él tuvo que, en su justicia, enviar su juicio sobre la persona de su perfecto, precioso y santo Hijo, ¿no? Entonces, ¿el juez de toda la tierra tiene derecho a juzgar el pecado? Tiene derecho a juzgar el pecado. El juez de toda la tierra juzgó el pecado en Cristo, lo juzgó. Y por eso el juez de toda la tierra se complace en tener misericordia hacia nosotros. Cuando yo no me deleito en misericordia, sino que me cuesta tener misericordia, yo estoy asumiendo un papel de juez que no me corresponde. ¿Cuántas veces uno quiere, antes que perdonar, juzgar? Y derramar toda la ira, si uno pudiera derramar toda su ira, ¿no?, sobre aquella persona que uno quiere juzgar. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende? ¿Qué sentís? Si alguien te dice feo, ¿qué quieres decirle vos? Re feo. ¿Sí o no? Cuando alguien te hiere y te hace sentir mal, uno desea que la otra persona sienta un dolor peor que el que uno siente. Esa es nuestra tendencia. Esa es la razón por la que muchas veces no somos canales de misericordia. Porque nos sentimos como con ese papel, ese derecho de juzgar el pecado de otro. Porque nos parece que es terrible lo que nos ha hecho. Es terrible que no me pagues los 100 denarios. Me perdonaron 10.000 talentos, pero yo no soy capaz de perdonarte los 100 denarios porque es terrible. Y los quiero. No conocemos el carácter de Dios. Dios se complace, se deleita en misericordia. Pero Dios también engrandece y multiplica su misericordia. El Salmo 103, en el Salmo 103 allí, el salmista, nuestro amado David, dice, el versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, grande en misericordia,
no contenderá para siempre ni guardará para siempre el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y el 11 dice, porque como la altura de los cielos está sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre quienes, los que le temen. Escúcheme, Dios es un Dios misericordioso y la misericordia de Dios es grande. Pero ese Dios misericordioso no solamente se deleita, se complace en tener misericordia, sino que además de eso, la engrandece. Es grande la misericordia de Dios, es inmensa, pero Él la engrandece. La engrandece. Hace que su alcance sea mayor que mis pecados, mayor que mi pasado, mayor que mis errores, mayor que mi miseria. Engrandece su misericordia sobre los que le temen. El versículo 17, le doy gracias a Dios por ese versículo. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Señor, gracias. Gracias porque eres misericordioso conmigo, pero también con mis hijos. Engrandece Dios su misericordia, mi hermano, mi querido hermano. ¿Por qué nosotros achicamos tanto nuestra misericordia? ¿Por qué la hacemos tan estrecha? ¿Por qué ponemos tantas condiciones para perdonar? ¿Por qué ponemos tantos reglamentos, tantos requisitos para que alguien sea digno de recibir misericordia? ¿Por qué dejamos que nuestros canales se ensucien tanto y que la misericordia de Dios no pueda fluir? Si Dios se complace en misericordia, si Dios engrandece su misericordia, si Dios además de todo renueva su misericordia. No es que la misericordia de Dios se agota, es que cada día son nuevas sus misericordias. Si no fuera por la misericordia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos, dice allí el profeta en Lamentaciones. Pero no lo hemos sido porque nunca decayeron. La misericordia de Dios no se agota, no se acaba, no decae, se renueva, se preserva, la preserva Dios. La renueva, la engrandece, le encanta tener misericordia, pero también se acuerda de tener misericordia. ¿Se acuerda? Salmo 25. Acuérdate, oh Jehová, versículo 6, de tus piedades y de tus misericordias. Acuérdate de tus misericordias que son perpetuas. ¿De qué se acuerda Dios? ¿Y qué olvida Dios? ¿De qué puede acordarse o qué puede olvidarse un Dios omnisciente? Si Dios todo lo sabe, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿cómo podemos hablar de un Dios que se olvida de algo o que se acuerda de algo? ¿Puede Dios olvidarse de las cosas siendo el omnisciente? Amén que sí. O sea, yo creo que el concepto ahí que se está diciendo cuando Dios se olvida de algo, fíjate lo que dice el versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Amén. Amén por eso. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Te imaginas que Dios se acordara de todo lo que hemos hecho? De todos nuestros pecados y nuestras rebeliones. ¿Con qué confianza que ora David aquí también, no? Él sabe que Dios es misericordioso y que Él se acuerda de tener misericordia. Y que se olvida. Y por eso le pide, no te acuerdes. No traigas a tu memoria, por favor, no te acuerdes de lo que yo hice, de todas las que me mandé, siendo yo joven, y las que me sigo mandando. No te acuerdes, no las traigas a memoria. Querido, siendo receptores y debiendo ser canales, aquí no hay cosas que hay que aprender. O sea, ¿cuántas veces nos cuesta sacar de la cabeza definitivamente algo que nos hicieron, que nos ofendieron, que nos lastimaron, por lo que sufrimos? ¿Cuántas veces nos cuesta? ¿Sabe que a menudo uno enfrenta esos pensamientos, no?
¿Qué pasa cuando esos pensamientos llegan a la cabeza? O sea, ¿no tendrías que haberlos olvidado? Bueno, es que es difícil, o sea, prácticamente es imposible de olvidar. La mente funciona, registra, o sea, quedan allí, funciona como una computadora, ¿no? En ese disco duro quedan registradas una cantidad de cosas. Y escúchame una cosa, por cualquier factor externo, en cualquier momento, algo puede volver a la mente, a la cabeza, ¿sí? Y haces memoria de algo. De momentos difíciles, dolorosos, tristes, que pasaste. Y puedes empezar a pensar en todo lo que sucedió, todas las personas que causaron ese dolor. Bueno, Dios se olvida de esas cosas, Dios no las recuerda. Y lo mejor que yo puedo hacer, ¿qué es? Bueno, dejar de pensar en ellas. O sea, yo no me puedo estacionar pensando en el daño que me hizo el vecino, el primo del tío del vecino de la mujer del Moncho, cuando yo era chiquito. ¿Sí? Y traerlo a memoria todas las veces que me acuerde. No. Tiene que haber un momento en que yo corto con ese pensamiento y digo, ya está. Tengo que seguir adelante, porque si Dios no se acuerda de los pecados de mi juventud, sino que se acuerde de su misericordia, mucho más yo, ¿no? Que quiero ser un canal de su misericordia. Muy bien, entonces, el problema de personas como este deudor que leíamos en la parábola del Señor Jesucristo, que no es canal de misericordia, ¿cuál es? En primer lugar, es que no tiene una visión correcta del carácter misericordioso de Dios. Pero también, o sea, hace falta tener una visión correcta del carácter del pecado. Miren, hay dos posturas equivocadas en cuanto a la forma de pensar que tenemos los seres humanos en cuanto al pecado. ¿Cómo es el pecado bíblicamente? ¿Cómo ve Dios el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. ¿Qué trae como consecuencia el pecado en nuestras vidas? La separación de Dios. El pecado ofende el carácter santo de Dios. El pecado arruina la vida de las personas. El pecado es terrible. El pecado tiene unos alcances inmedibles. El pecado nos esclaviza, nos somete. El pecado nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios, del Dios que quiere bendecirnos, que nos ama, que nos creó para tener comunión con Él. El pecado hace estragos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en todo. El pecado de Adán y Eva arruinó por completo lo hermoso de la creación. La creación es rebelde, el clima es indomable, la tierra tiembla por causa del pecado del hombre. Las enfermedades se multiplican por causa del pecado del hombre. Las tragedias son terribles por causa del pecado del hombre. Los problemas en las familias no dan tregua por causa de nuestro pecado. La juventud está sumida en vicios, en cosas terribles por causa del pecado. El pecado es desastroso. Es desastroso. Pero hay dos posturas equivocadas hablando de la misericordia de Dios. Se las digo rápidamente. La primera es una postura que yo la llamo la postura liviana hacia el pecado. O sea, es gente con apariencia de misericordia, y ya les quiero explicar mejor, pero que en realidad lo que hace es no considerar el pecado como algo grave. ¿Sí? Algo que ofende a Dios o algo que nos separa de Dios, sino más bien lo consideran como algo bastante liviano. Es como las palabras de Isaías allí, cuando en el capítulo 5 dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿no? Aquí tengo el texto. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. Son aquellas personas que consideran que el pecado no es tan grave, que hay cosas que no debemos darle tanta trascendencia, y por lo tanto decimos, aquí al que está en estado miserable, sumido por su pecado, no pasa nada, tranquilo, levántate, todos cometemos errores.
Ah, qué misericordioso. Ah, qué carácter tan bueno. No. O sea, cuando una persona no tiene claro qué es el pecado, hace muy liviano el pecado. Y ser misericordioso no significa que vamos a hacer liviano el pecado. Porque no podemos ser misericordiosos si primero nos damos cuenta que el estado nuestro estado y el estado de todos los demás es un estado de miseria causado por el pecado. Mira, a una persona que no tiene, a un padre sin Cristo, le importa que sus hijos sean promiscuos. ¿Le importa? No le importa. Le importa que sus hijos sean indisciplinados, anden con cierto tipo de amistad. No le importa. Escuchen cierto tipo de música. A un padre piadoso, esas cosas le importan. Le pesan en el corazón. Esa es una forma incorrecta de considerar el carácter del pecado, tomarlo de una manera liviana. Pero tenemos la otra parte, la otra cara de la moneda. No es tomar el pecado de una manera liviana, sino tomarlo ¿de qué? ¿De qué manera? Tener una manera dura de tratar con el pecado. Extremadamente dura. ¿Sí? Son aquellos que son inclementes, implacables frente al error de otros. Los moralistas, de los que habló tanto el Señor y que juzgó tanto el Señor. A mí me duele mucho, al comienzo de mi matrimonio, mi esposa muchas veces me decía que tenía que ser menos inclemente con ella. Al parecer era bastante exigente y bastante duro en mi forma de tratarla o en mi forma de pedirle cosas o esperando cosas de ella. ¿Sabe cuál es el problema de estas personas que son duras con el pecado? Que son duras con el pecado de otros, no con sus propios pecados. No con sus propios pecados, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel fariseo y el publicano, la parábola que el Señor contó? De aquel fariseo que decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Y el publicano que decía, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador, y que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo. ¿Sí? Hermanos, el carácter del pecado puede ser tergiversado si lo tomamos de una manera muy liviana, pero también si la tomamos de una manera muy severa y nos olvidamos de nuestra miseria. ¿Sí? Es esa tendencia a hacer más énfasis en la estructura que en la esencia misma. La estructura es importante. Las leyes tienen su razón de ser. Pero lo más importante de la ley no es la estructura, es la esencia. Es la esencia. ¿Sí? Ahora, uno puede juzgar a los fariseos por ser tan fariseos. Y el Señor lo juzgó con todo, ¿no? Pero quiero decirle algo. Todos nosotros tenemos un fariseíto ahí adentro. Y tenemos esa tendencia a ver con liviandad nuestro pecado y a ver con dureza el pecado de otros. A todos nos pasa eso. A todos nos pasa. Y muchas veces hay personas que lo hacen de una manera quizás temerosa, ¿no? Deseando agradar a Dios. Pero a veces también falta como entender el sentido real de la ley de Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley de Dios? Mostrar la condición miserable del hombre. No era que la cumpliéramos, porque somos capaces de cumplirla, no. La ley fue dada para que nos diéramos cuenta que somos unos miserables y que necesitamos de la misericordia de Dios. Para eso fue dada la ley, para mostrarnos a Cristo, para mostrar nuestra necesidad de Cristo. Por eso existen los mandamientos. Ahora, cuando en mi vida, en mi casa, por ejemplo, todo es mandamientos, todo es no se puede, si se puede, de tal hora, y una estructura muy cuadriculada. ¿Sabe lo que pasa con eso? Que nos olvidamos de la esencia, de hacer el bien y la misericordia, que es la esencia misma de la ley. ¿No? Eso es lo que tenemos que apuntarle. No tanto a la forma, sí a la esencia. A la esencia. O sea, hay leyes como, por ejemplo, no pasarse los semáforos en rojo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo importante ahí? La esencia. No es que yo no me paso el semáforo en rojo porque es pecado y si lo respeto me van a aplaudir.
y por ahí me dan un premio. ¿Sí? Una manzana por ser buen ciudadano. Toma. No es que yo respeto el semáforo porque hay un policía ahí mirando. No es que yo me pongo el cinturón porque está la gente de tránsito. Si no estuviera, no me lo pongo. ¿Cuál es el sentido por ese cinturón de respetar el semáforo? ¿Tiene sentido eso? Tiene sentido. Y lo que tenemos que hacer para que todos nos eduquemos en ese tema es entender que está en peligro mi vida y la vida de otros. Punto. Me conviene. ¿Sí? La esencia es lo importante. La esencia. No el reglamento como tal. ¿Se acuerdan del día de reposo cuando los discípulos levantaban para comer? Espigas para comer, ¿se acuerdan? Y que vinieron los fariseos y decían, ¡hey! Día de reposo. Están levantando ahí, no se puede, no se puede. La respuesta del Señor, ¿cuál fue? Queridos, el día de reposo fue creado por causa del hombre. No fue el hombre creado por causa del día de reposo. O sea, el sentido del día de reposo es otro, ¿te das cuenta? Además, para su información, o sea, les digo, por si acaso, yo soy mayor que el día de reposo. Yo me lo inventé. ¿Sí? Entonces no vengan aquí a hacerme un reclamo del día de reposo. ¿Qué le faltaba a los fariseos? Entender la esencia. La esencia. Entonces eran implacables. Eran implacables, ¿no? Ah, pero si el animal de ellos se les iba un hueco. Ah, bueno, ahí sí, porque no es que les sufren pérdidas económicas. Ahí sí hay que sacarlo. Pero si un ser humano tiene hambre, no, que no coma. Tiene hambre. Y el día de reposo no fue creado, o sea, el hombre no fue creado por causa del día de reposo, sino fue al revés. Es más importante el ser humano. Es más importante el ser humano. Bueno, esa rigidez, ese rigor, esa dureza frente al pecado de otros, eso nos impide ser canales de misericordia. Y hay que entender entonces cuál es el carácter verdadero del pecado. Sí, el pecado es terrible, pero justamente porque es tan terrible y porque nos deja en condición miserable, necesitamos la misericordia de Dios. ¿Está bien? Dios quiere que seamos misericordiosos. Lucas 6:33 dice que debemos ser misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Es misericordioso. Y me encanta que en Lucas el Señor da ejemplos prácticos de misericordia. ¿Ustedes quieren ver ejemplos prácticos de misericordia? Fíjense en Lucas 6 y lean el contexto del versículo 36. El versículo 36 dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora uno dice, ¿cómo? Está claro, Dios es misericordioso, yo tengo que serlo. ¿Pero cómo? Bueno, ahí el Señor nos manda cosas muy prácticas para obedecerlas, para llevarlas a cabo. 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Mi enemigo merece mi amor. No. El que me aborrece merece que yo le haga el bien. No. Pero aquí hay cosas claves si queremos buscar algo práctico para hacer canales de misericordia. Aquí están. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Qué? Eso dice la Biblia. Eso hay que hacer. Ah, no, eso es para la época de los apóstoles. No. Escúchame una cosa. Cuando el Señor vino presentando su reino, Él vino diciendo, mire, yo soy el Mesías de Israel. Y si ustedes quieren entrar a mi reino, les decía a los judíos, estas son las condiciones, esta es la ley general, esta es la constitución del reino de Dios. ¿Cómo viven los ciudadanos del reino de Dios? Así como estamos leyendo. Te golpean una mejilla, vas a tener que poner la otra. Sos mi seguidor. Así se comportan mis seguidores. Alguien que aborrece, empieza a orar por esa persona y busca la manera de hacerle el bien. Alguien que ha hecho daño, bueno, pedirle al Señor formas de hacerle
el bien a quien te ha hecho daño. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Así. Los miércoles al mediodía yo voy a la escuela primaria del pueblo a dar un devocional. Y le conté a los chicos que una vez nosotros lavamos unos juguetes muy lindos que tenían mis hijas y los pusimos en la ventana a secar, pasaron otros niños, se los llevaron, se los robaron. ¿No? Y después del almuerzo teníamos una bronca, estábamos con la familia sentados y había otra familia invitada y estábamos así con la vena así de la mujer. ¿No? Y empezamos a hacer comentarios. Pero si los agarramos. Entonces yo le dije a los chicos de primaria, les dije, bueno, ¿qué tendríamos que hacer con los chicos si los agarramos? ¿Sabes la respuesta que me dieron? No, los pibitos de 7, 8 años, no, hay que darle, encenderlo a patadas, hay que romperle la cara, así me decían, ¿no? Y bueno, yo decía, qué malo estos chicos, pero así hablábamos en la mesa. Yo agarro a esos pibes y los vas a ver, ¿no? Bueno, hasta que alguien en la mesa dijo, hay que orar por ellos. Obvio. Eso es lo que había que hacer. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Se nos sale la gana de hacer la nuestra, ¿no? Y de tomar por nuestra cuenta la justicia que solamente le corresponde a Dios en todos los aspectos de la vida. Desde reivindicar, ¿no?, el derecho de mi hija a tener un lindo juguete, hasta cualquier otra cosa que pueda hacer que a nosotros nos parece importante y que sentimos que nos han vulnerado, que nos han negado, que nos han quitado, nos han robado. Ser buenos, ser canales de misericordia es ser buenos con las personas, es buscar oportunidades para mostrar el amor de Cristo a otros que no lo merecen, porque si lo merecieran no sería misericordia. Dios quiere que seamos misericordiosos, Dios quiere que amemos misericordia. Ese versículo donde está la pregunta de qué es lo que pide Dios al hombre, y la respuesta es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia, llevar una vida justa, se refiere a mí, hacer misericordia hacia otros y humillarme delante de aquel que me ha dado su misericordia. Dios quiere que seamos misericordiosos, que amemos la misericordia y que de forma práctica tengamos misericordia. Como leíamos en Mateo, ¿no deberías tú también haber hecho lo que yo hice contigo?, le preguntaba el Señor a su siervo. Hermanos queridos, para terminar los invito a Colosenses, y allí los invito a que miremos capítulo 3, versículos 12 y 13. Miremos lo que significa ser canales de misericordia según Colosenses 3. 3, 12 y 13. Solamente esos dos versículos. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. El versículo 12 está mencionando aquí algunos sustantivos. ¿Sí? ¿Qué es un sustantivo? ¿O qué sustantivos se mencionan acá? La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Y dice que nosotros debemos vestirnos de esas características, de esos sustantivos, de esas cosas que son muy importantes. Pero el versículo 13 ya no habla de sustantivos, sino habla de verbos, de acciones. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué significa esto? Mira,
es así. Ser misericordioso o ser canales de misericordia significa que de forma práctica nosotros vamos a llevar a cabo algunas acciones. ¿Qué acciones? Las que menciona el versículo 13. Soportar. La otra, perdonar. Soportar y perdonar. Soportar y perdonar. Para soportar y perdonar, nosotros tenemos que habernos vestido lo que dice el versículo 12. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Está bien? Ahora, para decirlo así, más claro. Si a mí me cuesta soportar a alguien, o si a mí me cuesta perdonar a alguien, ¿sabe cuál es el problema? El problema soy yo. Si a mí me cuesta soportar a otro, si a mí me cuesta perdonar a otro, es porque no soy misericordioso, porque no soy benigno, porque no soy humilde, porque no soy manso ni soy paciente. Ahí está el problema. O sea, el problema para perdonar a otro no es que yo no te perdono porque vos sos malo o porque vos hiciste algo muy feo. No, el problema es que yo no soy misericordioso. Eso es lo que me impide perdonar. El problema está aquí, no está allá. El problema es que yo no soy humilde. No te perdono no porque es muy feo lo que hiciste, no, es porque me falta humildad, me falta mansedumbre. El problema está en mi carácter. En mi carácter. Ahí está el problema. La razón por la cual te cuesta perdonar a alguien no es por lo que esa persona te hizo, es porque sos un orgulloso, porque te falta humildad. Es por eso que no perdonas. Es por eso que no perdonas. Ahí está el problema. El problema está aquí adentro. Si yo me someto al Señor, si yo trato ese problema que tengo de falta de mansedumbre, de falta de humildad, de falta de benignidad, de falta de misericordia, ¿sí? Si Dios trata con eso, entonces mi carácter es transformado, entonces soporto al otro, entonces perdono al otro. Hay cosas que te cuesta soportar de las personas. Hay gente que no la puede soportar. Hay alguien que te cuesta en tu trabajo, en tu familia, en tu barrio, en la iglesia. Hay alguien que no soportas. Te digo, el problema no está en esa persona, está en vos. El problema es tu carácter. El problema es que te falta transformación de carácter. Falta que Dios siga obrando en tu corazón y que transforme, te humille, te quebrante y te muestre quién sos realmente. Tu estado miserable delante de Él. Y entonces, ahí sí, de manera práctica vas a poder ser un canal de misericordia. Dios quiere usarnos como canales de misericordia. Dios quiere. Y necesitamos ser canales limpios para que esa misericordia fluya. Si hay algo que te está costando de poner en práctica el ser misericordioso con otro, por favor, no revises el problema del otro, ni te pongas a analizar el carácter por el cual y las características que tiene el otro por el cual no soportas al otro. No. Mira tu corazón delante de Dios, porque ahí está el problema. Ahí está el problema. Vamos a orar. Dios, tú eres demasiado bueno, Señor, y nosotros somos muy pecadores. Te pedimos perdón, te pedimos tu ayuda. Yo quisiera invitarte a que ahora mismo pienses en lo que Dios te ha hablado esta mañana. Y antes de decir amén a esta oración,
te invito a que reafirmes en tu corazón aquella verdad con la cual Dios te habló. Y que le digas: Dios, necesito cambiar esto. O Dios, aprendí esto. Ayúdame a practicarlo. O perdóname por esto, Señor. Pero ahora mismo, pregúntele al Señor. Pregúntate vos mismo, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en esta mañana? Y que sea ese propósito de corazón el que te lleve esta mañana y esta semana a poner en práctica la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen mi palabra y la hacen. ¿Oíste? ¿Qué vas a hacer? ¿Aprendiste? ¿Cómo lo vas a usar? Padre querido, eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eres el que transforma los corazones. La Biblia es la que quebranta el alma, la que la convierte. Los cambios verdaderos vienen a través de la Biblia, de tu poderosa palabra. Señor, ayúdanos a tener nuestro corazón dispuesto a ser canales de misericordia, canales limpios de la misericordia tuya, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, querido.